Hola, en este video vamos a ver un poquito más sobre el diodo rectificador. En videos anteriores ya vimos el comportamiento de un diodo ya sea en polarización directa o en polarización inversa. Bueno, ahora vamos a analizar la curva característica que tiene un diodo y esto es para ver qué es lo que pasa con el diodo en ciertas condiciones, ya sea conectado en directa o en ciertas condiciones conectado en inversa. Bueno, quiero que vean lo siguiente. Tenemos aquí el siguiente plano. En el lado derecho del plano, en el eje X y el eje Y, pero en la parte derecha vamos a ver el comportamiento del diodo conectado en polarización directa, es decir, el ánodo conectado al positivo de la fuente de alimentación y el cátodo al negativo. Ahora, en la parte izquierda de este plano vamos a ver el comportamiento del diodo en polarización inversa, es decir, el ánodo conectado al negativo y el cátodo al positivo. Me voy a ir aquí, vamos a hablar primero de la polarización directa. Bueno, vemos aquí en el eje X se muestra hacia el lado derecho el incremento del valor del voltaje que se le aplica al diodo en directa, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que a partir de los 0.7 voltios el diodo comienza a conducir. Bueno, porque en el eje Y se va a mostrar la corriente que va a ser atravesada en el diodo, al conectarlo obviamente directamente. Entonces, aquí en este punto serían aproximadamente 0.7 voltios. Antes de que se lleguen a los 0.7 voltios vemos que no hay variación en la corriente. Es decir, en el origen de este plano, 0 voltios, se puede ver que hasta que no se alcanzan los 0.7 voltios, que es aquí, el valor de la corriente no indica ninguna variación. Pero a partir de los 0.7 voltios aproximadamente, un pequeño incremento en la tensión va a originar un enorme flujo de intensidad de corriente. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, en resumen, en polarización directa se tiene que vencer la barrera de potencial en un diodo que es aproximadamente de 0.7 voltios para que pueda haber un incremento en la corriente. Ahora vamos a ver el comportamiento del diodo en inversa. Aquí vamos a la parte izquierda, bueno, hacia el lado izquierdo en el eje X, ¿qué es lo que sucede? Aquí en esta línea azul vamos viendo el incremento del voltaje, ¿sí? Entonces, y en la parte de abajo vemos el incremento de la corriente. Aquí era hacia arriba el incremento de la corriente, en directa era hacia arriba, y en inversa hacia abajo se va a mostrar un incremento de la corriente, ¿sí? Y aquí en directa hacia la derecha era un incremento del voltaje y en inversa hacia la izquierda es un incremento del voltaje. Bueno, me voy a la progresión inversa. Si aplicamos un voltaje inverso, a partir de los 0 voltios, la corriente pues no muestra ninguna variación alguna. O sea, vamos aumentando el voltaje y no hay ninguna variación en la corriente, a excepción en este punto donde se produce una pequeñísima corriente de fuga que es aproximadamente unos pocos microamperios, que es un valor muy pequeño. Microamperio es un valor muy pequeño. Entonces, si seguimos aumentando el voltaje en inversa, va a llegar un punto en que se va a romper el diodo y se va a originar un flujo de corriente muy alto, ¿sí? O sea, va a haber más bien dicho al revés lo dije, conforme vayamos aumentando el voltaje, si llegamos a un punto donde sobrepasamos el voltaje permitido en el diodo, lo que va a suceder es que va a haber un flujo de corriente muy alto, va a ser tan alto ese flujo de corriente que el diodo va a ser destruido y obviamente pues se va a hacer inservible. Esto es a excepción porque existe un diodo que se conoce como diodo Zener que funciona en inversa, trabaja en inversa. Entonces, pero un diodo normal, si lo conectamos en inversa, si aumentamos mucho el voltaje y sobrepasamos el límite, pues se va a romper y se va a hacer inservible. Entonces, aquí me pasé mucho de... Ahora, los diodos rectificadores se especifican por la corriente máxima promedio que pueden conducir en directa y por el voltaje máximo que pueden soportar en inversa sin entrar en avalancha. Es decir, en inversa tenemos que cuidar el voltaje máximo para que no suceda el efecto avalancha. Entonces, aquí este valor VRRM pues es un valor que no debemos sobrepasar, que se refiere a la tensión inversa máxima. Por ejemplo, en algunos diodos vamos a suponer que la tensión inversa, es decir, si lo conectamos inversamente y le aplicamos un voltaje, hay algunos diodos, por ejemplo, que si sobrepasamos los 100 voltios
pues el diodo se va a estropear, se va a fallar, ¿sí? Y hay otros que soportan más voltajes, pueden soportar 400 voltios, otros pueden soportar menos, por ejemplo, el diodo, hay un tipo de diodo rectificador que se llama 1N4001 que soporta hasta 50 voltios en inversa. Se va a depender el diodo. Y para eso existe la hoja de características de los diodos. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de esta serie de diodos y están estos valores que tenemos que cuidar, que no se sobrepasen. Ay, aquí se me pasa demasiado. Ahí está. Ahora, les voy a hablar del diodo 1N4001. El VRRM, que aquí podemos ver en la hoja de características, se refiere a la tensión inversa repetitiva de pico. Es decir, no tenemos en este diodo 1N4001, que es rectificador, no tenemos que sobrepasar los 50 voltios si conectamos en inversa. ¿Sí? Es decir, este valor, si lo sobrepasamos, va a haber una ruptura. Es decir, este valor indica la ruptura en ciertas condiciones de funcionamiento, el VRRM. Entonces, si se excede este valor, el diodo va a fallar y dejará pasar una corriente muy grande en dirección inversa. Esto se le conoce como ruptura. Entonces, como el 1N4001 pues no aguanta en inversa mucho voltaje, por lo tanto es adecuado para circuitos con más bajo voltaje y una corriente inferior a 1 miliamperios. Por ejemplo, aquí en la hoja de características vemos que el 1N4001, el VRRM es de 50 voltios, es decir, un voltaje en inversa que no debemos sobrepasar. Entonces la corriente máxima es 1 amperio. Entonces, aquí podemos ver más diodos, por ejemplo el 1N4001, todos estos que están aquí, estos tres, del 4001 al 4007, toleran 1 amperio. Y aquí lo podemos ver también en la hoja de características, del 4001 al 4007 es 1 amperio. Y ya otros tipos de diodos, por ejemplo, este que está aquí, ya tolera hasta 3 amperios, y este que está aquí, 3 amperios también. Y el voltaje inverso, por ejemplo, en el 4001 son 50 voltios, como les acabo de mostrar, en el 4002 100 voltios, en el 4007 hasta 1000 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a analizar ahorita, perdón, el 1N4001 y el diodo 1N4004. Bueno, el diodo 1N4001 tiene un VRRM de 50 voltios, por lo cual puede soportar 50 voltios en su condición de polarización inversa. Y el diodo 4004 tiene un VRRM de 400 voltios, por lo cual puede soportar 400 voltios en su condición de polarización inversa. Entonces, si ese voltaje de inversa sobrepasa repetidamente más allá de esos niveles, se van a dañar estos dos diodos, no solamente estos dos diodos, cualquier diodo que sobrepasamos lo que pueda tolerar se va a estropear. Entonces, como les dije, el 4001 es para voltajes bajos, el 4004 es para voltajes altos. Entonces, me voy a ir aquí al simulador. Ahora aquí en el simulador vemos que tengo dos tipos de configuración, la inversa que está aquí, el cátodo del diodo va al positivo y el ánodo va al negativo de la fuente, y aquí la configuración directa, el ánodo va al positivo y el cátodo al negativo. Vemos que he puesto un amperímetro para poder medir la corriente. Vemos aquí que aunque tengo 9 voltios y con 9 voltios es un buen voltaje para poder hacer funcionar un diodo, porque un diodo aproximadamente requiere 0.7 voltios, vemos que no hay circulación de la corriente porque está en inversa. ¿Sí? Aquí en directa tenemos un voltaje cero, aunque le ponga cero aparece este valor, ¿no? Que es casi cero. Vemos que no hay circulación de corriente porque necesitamos más voltaje para que por el diodo pueda circular. Tenemos que vencer la barrera de potencial de 0.7 voltios. Vamos a ponerle aquí un valor de 5 voltios. Bueno, esta resistencia es un valor muy grande, le voy a poner un valor de 1K. Entonces, aquí vemos que ya hay circulación de la corriente, ya hay orden de los miliamperios, ¿sí? Y si vamos bajando, es decir, por ejemplo, le pongo 1 voltio, la corriente está en el orden de los microamperios, ¿sí? Conforme voy aumentando el voltaje, le pongo 2, vemos que va aumentando la corriente también, así como vimos en la gráfica de ahorita, incrementos de voltajes, hay aumento de corriente.
Observen 1.37 miliamperios. Pongo 3 voltios, aumentando la corriente, 4 voltios, 9 voltios, 20 voltios, 50 voltios. Bueno, la resistencia se estropeó. Se estropeó la resistencia. Le vamos a poner un valor más grande. Bueno, eh, bueno, aquí en resumen, en directa, pues vemos que incrementamos el voltaje y va a haber variaciones de corriente. Ahora en inversa no. Vemos que yo tengo aquí 9 voltios y no hay una corriente. Pero va a llegar un punto en conforme vayamos aumentando el voltaje, ¿qué va a suceder? Conforme vayamos aumentando el voltaje, eh, va a haber una fuga de corriente y va a llegar un punto que si aumentamos mucho el voltaje, pues se va a romper el diodo. Va a haber una gran corriente y se va a romper el diodo. Pero en este caso no sé qué tipo de diodo sea, o sea, no puedo saber mucho cuánto va a soportar porque pues no sé cuál es o sea, no sé, en este simulador no sé si se pueda saber eso. Si alguien sabe, me dicen en qué manera puedo saber qué tipo de diodo es o no. Porque en el Proteus sí se puede saber, por ejemplo, el, bueno, ahorita les explico mejor sobre esto, ¿sí? Bueno, entonces aquí em, voy a ir incrementando el voltaje, voy a ponerle 50 voltios. Vemos que todavía no hay corriente ni de fuga. Le voy a poner 100 voltios, pues tampoco. 200 voltios. Y vemos que ya empieza a haber una corriente de fuga, tal como se los mostré ahorita en el plano. ¿Sí? Entonces voy aumentando el voltaje. Vemos aquí. Vemos que se estropeó el diodo. Se estropeó con 500 voltios aproximadamente. Entonces vemos que si aumentamos mucho el voltaje en inversa, va a llegar un punto en el que el diodo se va a estropear. Ahora, vamos a ver si aquí me aparecen las características. Aquí me dice que el voltaje inverso en el diodo fue de 500 voltios y el máximo era de 400 voltios. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente eso fue lo que ocurrió, pues. Entonces es una idea así generalizada, iremos viendo más sobre esto, entonces nos vemos en el siguiente video.